Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tenga ahí su Biblia abierta. En el capítulo 24. ¿Sabe qué voy a hacer, hermano? Amén. No les voy a decir en qué versículo. Voy a esperar que me escriban en qué versículo. Amén, válido. Vamos a ver si nuestros oyentes se acuerdan dónde va el estudio de la palabra de Dios. Amén, amén. Buena el evaluación. primero, a ver, ¿dónde? ¿Dónde es el versículo que vamos a comenzar a estudiar? Si no, me toca acudir aquí al maravilloso Ezequiel. ¿Ah? Amén. Que ya va para Arcángel. La primera persona que lo diga le enviemos un detalle. Ahí le tengo un detalle listo. ¿Ya lo tienes? Sí, señor. Ah, de una. Bueno, pero es que estamos esperando a ver dónde es. Porque ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que estamos estudiando la palabra y no saben qué versículo nos corresponde hoy. Ahí debe haber un separador en la Biblia y decir, aquí vamos con un encuentro en la palabra todos los días. ¡Claro que sí! Vamos a ver cuál es la primera persona que se atreve a decirnos dónde es que nos corresponde el estudio de la palabra de Dios. Bueno, les quiero dejar como tarea. Cada vez que entremos al estudio de la palabra, les voy a preguntar por el texto. Amén. Amén. Estoy Amén. seguro que muchos están diciendo, ¿será el versículo tal o será el otro versículo? Porque Sí, pues no se ha sí, puesto sí, esa sí. tarea. Pero, Es verdad. mi estimado Mauricio, le tengo una noticia. Yo sí sé dónde va el estudio. Amén, gloria a Dios. No lo pongo en duda, hermano Carlos. Yo ya sé dónde está. Oiga, por acá nos dice Lady Ramos, dice Mateo 24:7. Bueno, Sí. bravo, está bien. Sí, claro, un reconocimiento para nuestro estudiante. Vamos a colocarle 10. Amén. ¿Sí? 10. Y todos los días que vamos a hacer este estudio, vea, por aquí dice Mateo 25, dice la hermana Zuleima Fernández. Por aquí también Álvaro Aranzazu dice Mateo 24. Y Nidia Borges dice Mateo 24. Aida Narváez dice 24-28. No va Pegó en corriendo el mucho, palo la hermana del Aida. No. Vamos en el versículo 8, o sea, Amén. estudiamos el versículo 7 y hoy vamos a mirar el versículo 8. Amén. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo ahí. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. O sea, es algo así como cuando uno llega a una fiesta y le van pasando un pasabocas, ¿qué se dice? Sí. Sí, señor. Que le dicen, esto es el principio. Aperitivo. Exactamente. El aperitivo para quienes están sobre la tierra en el momento que se está cumpliendo la profecía es que tengan en cuenta y de una manera particular a los cristianos que hemos tenido la bendición de vivir este tiempo, que los eventos anteriores al verso 8 simplemente son principio Principio De dolor. de dolores. Recuerden que estuvimos hablando de la manera como está temblando en cualquier parte, a cualquier hora, Así es. y a esta hora, en cualquier lugar, está temblando. ¿Qué día en el culto estaba temblando, Sí, hermano? en Bogotá el domingo. En Bogotá el domingo. Me dicen que tembló, Fuerte, fue pero fuerte. yo no me di cuenta. No, nosotros Nadie, estábamos en lo eso, que en la estábamos. gloria de Dios, eso nadie se da cuenta. Y el asunto así es va que a ser. alguien tomó un video en un edificio y la persona decía, Dios, que no tiemble más, porque se veía que se Se movía. movía la... Ujú, fue fuerte. Pero nosotros estamos en Cristo, Amén. así que ni lo sentimos. Para nada. Aquí en plena escuela dominical Dominical. no nos dimos cuenta absolutamente de nada. De nada. Bueno, por eso es que hay que estar preparados. Amén. ¿Sabe usted que la gente no le pone cuidado a la vida? Hay personas que piensan que porque están jóvenes no se van a morir, por ejemplo. Que porque tienen mucha salud. Que porque pertenecen a X, Y o Z. Y se les olvida que un día, en una reunión,
o sentados a la mesa desayunando o almorzando o en la cena, Dios mueve el piso y se cae el edificio y se acabó todo. La pregunta es, ¿cómo estoy para ese momento? La gente se prepara para la vejez, quiere una pensión. La gente se prepara para la vejez, una casa. La gente se prepara para la vejez, una finquita de descanso. Pero no se preparan para la muerte. Y es lo único que está seguro. Amén. Amén, así es. O una de las dos cosas que están seguras, la muerte y que Cristo viene otra vez. Amén. Y como anticipo del evento que la iglesia espera, es que se dice lo que se dice en el verso 7, y que luego Jesús dice, eso es apenas principio de dolores, porque vendrán cosas más Fuertes. complejas. Entre ellas, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de las gentes, de todas las gentes, por causa de mi nombre. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, verso 14, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y explica, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús está advirtiendo a sus discípulos de las persecuciones que tendrían que enfrentar ellos, y no solo ellos, sino el cristianismo en la era cristiana, de la cual muchos hemos participado ya. Hay otros que no les ha correspondido porque pues han tenido la oportunidad de vivir en ciudades donde no es tan mal visto el mensaje de Dios, pero los que conmigo han tenido esas experiencias de tener en la vida en riesgo, nos damos cuenta que lo que Jesús dijo es una realidad. Y algo muy interesante, y es que viene a mi mente aquel tiempo cuando uno iniciaba la fe, que se dio una persecución, porque en ese tiempo, en los pueblitos, pues la máxima autoridad era el sacerdote, y la gente hacía lo que dijera el sacerdote, desde el policía hasta el maestro. Era la máxima autoridad y se respetaba. Hoy ya no respetan tampoco los curas. La sociedad se ha degradado de tal manera que ya no respetan las investiduras que tienen las personas. Pero en ese tiempo sí. Y yo recuerdo una vez que fuimos a una campaña evangelística a un pueblito. Y pues en ese pueblito conmigo eran como 8 personas. Apenas comenzábamos con el mensaje del evangelio. Y se nos dio por ir a evangelizar puerta a puerta. Se ha hecho una revuelta en ese pueblo tan grande. Mujeres, hombres, ancianos, niños, en contra de lo que nosotros hacíamos. Salía gente con machete, con cuchillos, con garrotes. Dios mío. Fue una revuelta impresionante, bien fuerte esa revuelta. Y entonces la policía, al ver que el pueblo estaba en semejante revuelta, nos tomó presos a un hermano que ya hizo uso de buen retiro, un pastor, y nos llevaron a la cárcel. Y allá en la cárcel se pusieron a pensar, venga, pero ¿por qué los traemos si no han hecho delito? Sí, claro, la pregunta. El interrogante, creo que Dios. Cosa de Dios, sí. Cosa de Dios. Entonces, el uno le dice al otro, ¿sabe qué? Vamos donde el padre, para que él diga qué hacemos con ellos. Y nos llevaron detenidos donde el cura. Y cuando llegamos al atrio, pues la multitud iba con nosotros. Nosotros éramos el centro de atención. Y entonces le dicen al cura, padre,
¿qué hacemos con esta gente? Y él dijo, denle destierro, que no vuelvan. Y nos dieron destierro. Pero ese día le prediqué al sacerdote. Amén. Y ustedes hacen lo que están haciendo hoy porque no conocen las verdades del Evangelio. Pero quiero que sepan que esto que es el Evangelio, aunque ustedes no quieran, se va a predicar. Y mire lo interesante, quiero contar una anécdota que es muy interesante, porque a nosotros nos sacaron de allá, nos dieron destierro, pasaron cualquier cantidad de cosas. A nosotros no nos quisieron oír, pero un día, uno de esos que se levantó contra nosotros, consiguió la Biblia y llegó del trabajo y comenzó a leer la Biblia y como que perdió la noción del tiempo. Las 3 de la mañana y leyendo la Biblia, el tipo apasionado. Las 4 de la mañana leyendo la Biblia. A las 5 de la mañana se le incendió la Biblia en las manos. ¿Ya? Es decir, se le volvió una llamarada la Biblia. Y él se ha desubicado. Y ha salido en calzoncillos a la calle a predicar que Jesucristo es la verdad, que lo que la Biblia dice es cierto, que el mundo va muy mal, que Jesucristo viene. Dios en esa noche, a través de la palabra, le reveló el Evangelio. Amén. Y a nosotros que íbamos en sano juicio, no nos quisieron oír, pero a un predicador en calzoncillos lo escucharon. Lo escuchó el cura, lo escuchó el profesor, lo escuchó el estudiante, la señora de casa. Fue impresionante. Hoy hay una gran iglesia Gloria allá. a Dios. Amén, gloria Esto a Dios. como para que nos demos cuenta que Dios obra de una manera especial. Amén. Jesús advierte aquí que habrán persecuciones contra los cristianos. Y en el primer siglo lo hubo y lo ha habido a lo largo de toda la historia. Hoy en algún lugar de Colombia o del mundo los hermanos están siendo perseguidos. ¿Cierto? Y Así siendo es. objeto de burla, objeto inclusive de muerte. ¿Ya? Hay una gran cantidad de cristianos hoy que en razón a la posición de la iglesia, porque ya la iglesia no es cualquiera, Amén. ya es una señora iglesia. Recuerdo que en la Facultad Latinoamericana de Teología, un mexicano quiso ponernos en ridículo a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a estigmatizarnos. Y él no sabía que allá había un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida. Y yo me paré y le dije, un momentico, creo que usted no sabe quiénes somos nosotros todavía. Nosotros somos una institución con más de 4.000 iglesias en Colombia. Así que no somos cualquiera parecido. Amén. ¿Ya? Amén, Hoy la así es. iglesia es una señora iglesia. Y hemos logrado permear la sociedad con el Evangelio. Con ¿Sí? la verdad. Amén, Claro. Amén. En el informe que daba el pastor Vicente, hablaba acerca de todo un conjunto de plenipotenciarios de Estado que escucharon la palabra. Yo mismo estuve por allá como en el piso 38, algo así, en uno de los edificios donde una doctora que asiste aquí a la iglesia ha reunido a todos sus funcionarios del Estado y he tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio Amén, gloria y a orar Dios. por ellos. Amén. ¿Ya? Así que hoy tenemos la sociedad permeada con el Evangelio. Y el Estado ya mira a la iglesia diferente. Y en este tiempo los políticos sí que nos miran. Ah, por favor. ¿Sí? No, qué maravilla. Ahora sí que nos miran. Eso hace de que no se dé una persecución como la que se dio al principio. Donde hubo hermanos mártires. Yo estoy en un pueblo donde vi cómo mataban a hermanos y el pueblo hacía fiesta. Ah, Señor Jesús. No, Dios mío. Y yo me tuve que encerrar a llorar
y a decirle a Dios, ¿por qué? Porque se me hacía tan extraño ver cómo tomaban a los hermanos, los metían a la prisión y enseguida un hermano fue al sacrificio. Fue muy dolorosa aquella tarde para mí. Tengo esas imágenes muy Todavía. vivas, como en los carros hacían simulacros de que llevaban el muerto pentecostal y la gente se burlaba. Fue muy duro. Uy, hermano, yo todavía recuerdo eso y siento, no sé, Nostalgia. sí, un sinnúmero de cosas que uno dice, venga, pero cuando uno lee la palabra, ya estaba escrito. Amén. Seréis así. aborrecidos de las gentes por Por causa causa de de mi mí. nombre. Así es. Y a muchos matarán y llevarán a las prisiones. Hoy, en razón al auge, al avance del evangelio en la sociedad, a las estructuras que hemos logrado alcanzar con el mensaje de Dios, ya no sé de esas persecuciones que se daban en ese tiempo, pero viene una persecución tipo, sí. más grave, Ujú. ¿ya? Más grave, porque el cristianismo va a ser el punto, el parche en la sociedad. ¿Te imaginas cuando hagan la Agenda 2030, ¿no? La que viene, La que viene, sí, señor. Sí. donde va a perder realmente todos los derechos los seres humanos, sus libertades, porque esa es la agenda que viene. Tal vez los seres humanos, algunos, el común de los cristianos, no se dan cuenta de toda esta revolución que se está dando en el mundo y cómo los seres humanos vamos haciendo de que, sin tener razón, el cumplimiento de la palabra se dé. Y viene un tiempo muy difícil para el cristianismo. Y ahí es donde vamos a ver los cristianos. Ahí vamos Exacto. Pastor, eso Cosa que desde ya vemos, ¿no? Es que ahí hay una gran confusión y precisamente aquí uno mira, y quiero que lo analicemos, lo que le va a pasar a la comunión de los creyentes. Hay tres palabras importantes: tropezarán, los entregarán y se aborrecerán. Qué cosa tan difícil pensar, solamente pensar que estas tres palabras van a ser, ¿sí?, el modus operandi de los creyentes cristianos en ese momento, porque la confusión va a ser tal en este momento que el uno no sabrá qué hacer con el otro entregará al otro, el otro disputará con el otro, va a haber una Lo que confrontación pasó, horrible. lo que pasó en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, que cuando la iglesia se vio presionada por el mundo, hubo quienes, por no sufrir persecución, se matricularon en la escuela de Constantino. Sí, así es. Y los que no se matricularon ahí fueron ejecutados por los presuntos cristianos. Lo que se dio en el tiempo de la Reforma, por ejemplo. Amén. Que mientras había unas corrientes que buscaban hacer llegar el mensaje, la Biblia, al alcance de la sociedad, los señores de la Santa Inquisición perseguían a estos para llevarlos a la hoguera. ¿Ya? Sí. Yo quiero decirles que el tiempo que viene para el cristianismo no va a ser nada fácil. No. Porque esto se tiene que cumplir. Amén. Esto se ha cumplido, se está cumpliendo y va a ser con mayor intensidad en los días venideros, cuando se establezca esa agenda, cuando la propuesta de las Naciones Unidas, en el sentido de que todo el que no acepte la inclusión o vaya en contra de la famosa inclusión social, Sí, ya está lista. ¿sí?, va a ser objeto de persecución. Entonces uno mira desde, pues no sé, yo espero que no me vayan a llamar como hereje o como protestante o como alguien que está en contra de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué ha hecho la iglesia cuando hay la propuesta del aborto en Colombia? ¿Qué hemos hecho nosotros como cristianos cuando sale la propuesta relacionada a la eutanasia?
Así al suicidio asistido. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando sale la propuesta del matrimonio igualitario? Y uno dice, nada. Nosotros hemos hecho un trabajo silencioso que es el de llevar el evangelio, pero no hemos sentado una posición, una postura que la sociedad se dé cuenta, cosa que otras comunidades sí lo han hecho. Pastor, y cabe resaltar que cuando alguien siente una postura, sea pastor, cristiano, lo que sea, incluso los mismos cristianos lo señalamos. No digas eso, no hables eso. No, a mí me pasó en una iglesia que estaba hablando del pecado en contra de Dios y pues yo hice alusión a los pecados que menciona la Biblia. El adulterio, la fornicación, el homicidio, el hurto, la borrachera, el suicidio, el homosexualismo, el lesbianismo. Y un creyente no respetó la reunión y se puso en pie y dijo, hermano, ¿usted por qué está en contra de ello? ¿Cómo es que los vamos a...? Y le dije, no estoy en contra de ellos. Estoy diciendo que esos comportamientos son igualmente graves ante Dios como los otros que acabo de mencionar. Hay gente que no está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Así es. Hay gente que no quiere pagar el precio de ser cristianos. Quieren estar, como dijo Pablo, en contravía. Porque cuando digo en contravía es porque Pablo dice en el capítulo 12 de la carta a los romanos, no os conforméis a este siglo. Y tenemos gran cantidad de cristianos que se conforman a este siglo. ¿Y cómo se conforman? No, pues es que yo soy padre de familia y tengo 2 hijos en el colegio. Y le exigieron a mis hijos que la hembra hoy vaya vestida de varón y que el varón vaya vestido de mujer. Así es. Que mañana la vestimenta sea la bandera de la inclusión. Y como eso cuenta para la nota. Entonces los padres de familia van cediendo. ¿Sí? Sí. Vea, me dio mucho dolor. Un día visité a un compañero. Llega su niña adolescente. Papá, es que me han colocado una tarea. ¿Qué tarea, mija? Dijo, tengo que llevar el cuadro de la Virgen del Carmen para aprobar la materia de religión. ¿Y cuánto vale, mija? Eso fue por ahí en el año, creo que 88. Sí, todavía estaba la clase de religión. Todavía. 85, 88. Y el pastor dice, ¿y cuánto vale, mija? 10,000 pesos. Claro, mija, aquí está. Yo casi me reviento ese día. Pero es que los cristianos nos vamos conformando. Así es. O sea, nos vamos dejando permear. Entonces ya viene la niña a la casa con la presunta propuesta del colegio que le dicen que el día del 31 de octubre es el día de los disfraces. Y entonces deben de ir al colegio con el disfraz de rata, de demonio, de vampiro, de bruja, de cualquier cosa. Mamá, y es que si no lo llevo pierdo la materia de artística. Y los padres van y hacen. Yo no entiendo. Pastor, ¿sabe cuál era la... El padre de familia. Llega el niño y le dice, mamá, ¿cómo le parece que en el colegio me dicen de que tengo que asistir a la misa para la clase de religión? Claro, mija, vaya, pues como usted no va a hacer nada, vaya. Oye, uno dice, ¿dónde está el carácter cristiano? ¿Por qué no nos paramos como los 3 amigos de Daniel? Sepa ciertísimamente, oh rey, que no vamos a hacer ningún culto a su imagen. Y tampoco vamos a congregarnos en el momento. Y no vamos a participar de esas actividades. Porque yo quiero que usted se dé cuenta, oh rey, que el Dios a quien yo sirvo me librará de tu mano y también del horno de fuego. ¿Y si necesitamos pentecostales así hoy. Y si así no fuera, dice él,
que perezcamos. Amén. No importa Oiga, lo que pase. ¿Sabe cuál era la respuesta de mi mamá? Y era en una época hace muchos años, que todavía la educación era diferente. Si va a perder la materia, que la pierda. Pero prefiero que pierda la materia y no que pierda el alma. Claro, es que un padre de familia que sabe el valor de la salvación de sus hijos no se acomodará a las exigencias del mundo. ¿Ya? Así es. No se puede acomodar en ningún campo, ni social, ni político, ni económico, ni religioso. Mis hijas estudiaron siempre en colegios cristianos, pero un día me tocó llevar a mis hijas a estudiar a un colegio de monjas. Y lo primero que yo le dije a Sor Amparo, vea, Sor Amparo, yo quiero que le quede claro que nosotros no creemos como ustedes creen. Por tal motivo le pido no me le enseñe religión a mis hijas. Nosotros somos cristianos. Amén. Sí. De entrada. ¿Y entonces qué hacemos para las notas de religión? La iglesia tiene el Departamento de Educación Cristiana. Cuando llegue ese momento, hágame llegar y desde Educación Cristiana le enviaremos las notas de religión. Logré dejar establecido en ese pueblo en 5 colegios donde los cristianos no participaban de la clase de religión, Precedente sino hermoso. que pedían las notas que daba el departamento de escuela dominical. Pastor, es que los cristianos no conocemos las herramientas. Eso se llama Claro. objeción de Sí, conciencia. Sí, sí. Y el pastor, si usted se lo pide, tiene la autoridad para hacerlo. Claro. Eso después el gobierno lo autorizó y lo legalizó. Claro que sí. Ya la materia de religión, por haber sacado a Dios de las escuelas, de los colegios, permitían a los alumnos de tomar otra materia Diferente. similar, diferente, que después se llamó salud y comportamiento. Después se llamó ética. Ética, es correcto. Pero siempre fue disfrazando Sí. de tal manera que el fin es Dios fuera Sí. de la institución. Y así fue. Así es. Así fue. Luego en Bogotá tuve la oportunidad de que mis 2 hijos menores estudiaran en un colegio cristiano. Y un día, por un traslado, me ha tocado matricularlo en un colegio público. Público. Secular, sí. Sí. Y allá en ese colegio, pues allá no educan la gente, la adoctrinan. Allá no Iba a educan, tocar ese tema. la adoctrinan. Entonces, cuando yo estoy diciendo que los cristianos no podemos acomodarnos a este siglo en ninguno de los campos, lo digo con conocimiento de causa, porque se iban por la mañana sanos y por la tarde venían hablando en contra del gobierno Contaminados, sí. y justificando la violencia. Y que el profesor dijo que hay que ir a la calle a protestar contra este gobierno. Y pues me tocaba sentarme a darles una cátedra sobre política, mostrándoles las bondades de la derecha y las bondades de la izquierda y los defectos de la derecha y los defectos de la izquierda, porque al final la derecha y la izquierda son instrumentos de Satanás para manipular la sociedad, Así para es. explotar la ignorancia del pueblo, para que la gente no sea libre. Porque en estos países que llaman de libertades, no existen libertades. Amén, así. No es cierto. Usted no es libre para manejar el presupuesto. Usted no es libre para movilizarse en el país. A esta hora hay lugares donde usted no puede ingresar. Sí. Aún todavía sí. No, Así aún es, no. correcto, Ahora sí. es donde está serio. Siempre. Y Imagínate. ahora más que nunca. ¿No escucharon ayer Sí. las noticias? ¿Cuántos municipios en Colombia y departamentos ya no se puede entrar a ejercer el derecho de elegir o ser elegido, por ejemplo? Para transitar, pastor. Para transitar. Tiene que presentar un carnet. Yo he ido a lugares de Colombia donde hay retenes y definen la vida y la muerte del individuo, si ingresa o no ingresa. Pastor, Dios le mío, radean el Dios documento. mío. Claro. Le radean el documento. Entonces, mire usted, y los cristianos vamos avalando todo. ¿Cómo? Con nuestra participación mal enfocada.
Así es. Ser permisivo, ¿no? Claro. Entonces, nos va a pasar lo mismo que a Lot. Vamos corriendo la tienda hasta Sodoma. Y es muy delicado lo que está pasando. Porque entonces encontramos a creyentes. Algún día atendí una pareja en mi oficina. Tuvimos una charla sobre la heterosexualidad, ¿no? Cómo debe de funcionar en el orden bíblico. Y se me ocurrió hacer una pregunta y uno de los varones me dijo, si se aman yo no le veo problema. Si hay amor, Dios mío. ¿Cómo han confundido? Lo más preocupante es que se llaman cristianos. Y ahora hay, ya, porque hay de todo y para todo. Me llama la atención que, por ejemplo, ya existan comunidades donde sus líderes son personas del mismo sexo. sí, señor. ¿Ya? Sí, señor. Y hay versiones en las cuales la propuesta es erradicar los textos que hablen en contra, Sí. del homosexualismo, Sí. del lesbianismo. Eso es verdad. ¿Sí? Mañana aparecerá una versión que que no diga prohibido matar, por ejemplo. Pues imagínese una de las propuestas que ronda por ahí. Despenalizar el incesto en Colombia. Increíble, ¿no? Sí. Sí, señor. En Estados Unidos ya está rodando. No, pero a mí me Está llama la rodando. atención Increíble. es cómo, y lo más triste de todo, es que los cristianos, directa o indirectamente, vamos aportando Apoya. para que esa agenda se establezca Amén. como ley. Y no hacemos nada. Así es, pastor. Pues mi hermano, eso es lo que va a traer una persecución para que se cumpla esto. Porque a pesar de que hayan cristianos que avalan, que aprueban, que defienden las corrientes del último tiempo, también hay otros cristianos que dicen, esa es la agenda del sistema anticristiano, que va en contra de la vía, que va en contra de la naturaleza, que va en contra de las libertades, que va en contra de un principio fundamental establecido por Dios, el libre albedrío del individuo. ¿Ya? Hoy todo está controlado. Yo iba por una autopista rumbo a una ciudad que llama, creo que es Puerto Alfaro, en Portugal. Es un puerto preciosísimo. Y entonces no llevaba cómo pagar el peaje. El peaje más grande, más costoso de la vida que yo he pagado. 37 euros Oh, Ups. costó ese peaje. Yo saqué la tarjeta de crédito mía y dije, voy a ver si eso sirve aquí. No, eso fue ya. Me dieron vía. Ve, yo también estoy matriculado por aquí. Nos tienen controlados desde Sí. todo el mundo. Pastor, Sí, sí, así El es. movimiento financiero, Sí. el concepto religioso. Cuando me presenté a la embajada americana, Ya sabían. ya sabían quién era yo. Sí. claro. Y las preguntas que me hicieron fue, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Sí. Ya sabían quién era. Así es. La sociedad está controlada. Preguntas asociadas a usted. Claro, y la agenda que viene es esa precisamente, tener un control total de la humanidad. ¿Ya? Y eso está siendo organizado por grandes líderes que buscan una salida al problema de seguridad social, político y económico. ¿Ya? Y viene un tiempo que la iglesia va a enfrentar, no la gran tribulación, pero sí le va a tocar enfrentar una etapa, porque cuando se establezca un sistema como el que se está dando en el mundo y llegue a ser universal, si la iglesia está aquí, todo el que sea cristiano, escuche, cristiano, no cristino, Cristino. sino cristiano,
que vaya en contravía de las políticas de Estado será objeto de persecución. Pastor, Sí. hay algo que anotar en cuanto a esto que usted dice. A los hermanos hay que informarnos. A veces en redes sociales vemos unas polémicas innecesarias. Hay una agenda en cada país y en el mundo que se llama la agenda setting. La agenda setting es esto, que nosotros veamos y consumamos lo que la gente del poder quiere que nosotros veamos y consumamos. Entonces, los hermanos, estar informados, saber qué es esto. El pastor habla de las agendas. Todos los países están siendo gobernados por una agenda setting, una programación de algo que quieren que pase y suceda. La agenda setting es el cuarto poder de cada país y del mundo. Entonces, para que nosotros tengamos claro y sepamos qué es lo que pasa, lo que está pasando en el mundo y lo que nosotros consumimos y vemos es porque quieren que esto sea así. ¿Cómo le parece que Paraguay tiene más de 14 millones de cabezas de res y es un país pequeño? El sistema, los ambientalistas, los animalistas, ya tienen la propuesta para hacerle tanto culto al animal que van a poner a los humanos a comer carne sintética. Estaba mirando esa propuesta ayer. Increíble. Ya está el arroz sintético. Así Dios es. mío. Ya hay No, arroz ese sí sintético. la sabía. Claro. El arroz sintético. Claro. Y ya viene la carne sintética. Y todo eso, la gente cree que eso nos vamos ajustando. Sí. Pero lo que están haciendo es que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 1. Profesándose sabios se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas, a los animales, a la naturaleza, que fue creada para el sostenimiento del hombre. Antes que Dios. ¿Ah? Imagínate lo que yo escuché. Yo me quedé sorprendido. Sí, no. En un congreso, viendo tanto problema que hay, la violencia que hay en el mundo, y una señora proponiendo que hay que legislar a favor de las gallinas para que no sean violadas por los gallos. Ay, Dios Quedó mío. aterrado. Ay, Dios mío. ¿Ah? Sí, no, que parece. porque la gallina también siente y que está siendo abusada. Hombre, uno no entiende hasta dónde llega la animalandia de los llamados sabios. Pero esa es la agenda que viene. Sí, señor. Así es. Vamos avanzando. Y Pablo dice, no nos conformemos a eso. Y el que no se conforme a esas corrientes, a esas posturas, entonces van a ser ¿qué? Perseguidos, van a ser aborrecidos, unos a otros se aborrecerán dentro de la misma familia. Sí, señor. Mire, estuve visitando una familia y estaba dividida. Unos a favor del Mesías Presente. y otros en contra del Mesías. Y hoy no es Mesías para nadie. Exactamente. Uno se da cuenta que es tan grave lo que está pasando en el mundo, la manipulación que se le está dando, que va a generar odio entre la misma familia. Unos a otros se aborrecerán. ¿Ya? Familias de carne y de fe. Claro que sí. Por ideas que no van para nada acorde a lo que Dios enseña. Por eso es que los cristianos tenemos unos derechos que nos confiere la ley, el Estado, de elegir y ser elegidos. Pero no se puede hacer política. Porque mire el daño que se hace tan grande. Ver una familia dividida en torno a un individuo que no es cristiano, que no le ha hecho bien al país, ni le hará bien, Exacto. y peleándose por eso, Que no sabemos cuando cómo deberían va a de ser el estar cambio. unidos, tratando de sacar adelante un proyecto llamado familia y una salvación que es eterna en Cristo. Entonces mire que el mundo va mal, y por eso es que a mí me apasiona el texto. Entonces os entregarán a tribulación. Claro. ¿Y qué? Y os matarán.
Sí, Señor. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque resulta que la particularidad que hay en Dios es que es una propuesta sin competencia. ¿Está claro? La propuesta de Dios, a diferencia de las diferentes propuestas, no tiene competencia. Amén. Entonces, la competencia en el campo político existe. Al que más ofrezca, al que más dé, y la gente como por dioseros, igual a los mendigos esperando una limosna. Sí. ¿Cierto? Tiren la mano. Claro. La propuesta de Dios es diferente. No comulga con nada de esas cosas. Sí, señor. Porque la propuesta de Dios es eterna. La propuesta de Dios no es material. La propuesta de Dios es espiritual. Es el milagro de la regeneración, de la transformación del individuo. Es las garantías eternas. Los sistemas del mundo ofrecen garantías efímeras, temporales. Lo que ayer fue ley, ya no es ley. Ilusorias. ¿Cierto? Ayer era ley robar y entonces había una sanción. Ahora hay que sacar 7,000 de las cárceles porque pues ellos no son personas, aunque tengan 10 o más entradas a la prisión. Vamos a quitar todos los problemas que sean graves para que en consecuencia no haya tanto delincuente. O sea, es una cosa brutal lo que está pasando Cosa de locos. en el mundo. Eso no es Colombia, es el mundo. Amén. Y cuando hacemos estos comentarios, yo quiero que no se miren bajo el concepto político No, como no. si estuviese. No. No. Lo que estamos hablando es de algo de actualidad. Amén. Que los cristianos lo ven normal, común, pero que hay un trasfondo muy organizado, que al final va a traer unas consecuencias muy nefastas, Honestas. muy funestas, muy graves para la sociedad, y que los que verdaderamente seamos cristianos nos va a tocar pagar hasta con la vida. Y es que, hermano Carlos, todo eso que usted dice, Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Amén. Y Jesús lo advirtió, que es una profecía que tiene que cumplirse antes de su venida. venida. Antes de venir. Sí. Y ya vemos el semillero, cómo está creciendo el cultivo. ¿Ah? Es impresionante. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la política? Bueno, si lees Apocalipsis 13, encuentras que hay dos poderes avalados por un tercer poder. ¿Cuáles son los tres poderes? El político, ese que le ofrece puente al pueblo. Y el pueblo le dice, no hay río. Y él dice, yo se lo hago. ¿Sí? El sistema político, que ofrece tanto que no puede. Y después tiene que decir, me equivoqué. ¿Cierto? O el otro poder religioso, que es la bestia cordero, que siempre anda mangualado con los políticos, ya interviniendo y satanizando o santificando a quienes hacen lo que hacen. Y un tercer poder que yo digo que es el más grande, que son las comunicaciones. Porque los señores de los medios, Agenda setting, pastor. claro, estigmatizan lo más bueno de alguien y elevan lo más corrompido de alguien. Y desafortunadamente, las personas que tenemos cerebro, el cerebro es tonto y cree todo lo que le dice. Por eso las propuestas de Jesús son diferentes, porque las de Él son espirituales, son eternas, benefician al hombre aquí y en la Y en eternidad. la eternidad. Las propuestas del mundo son pasajeras, tienen intereses creados a nivel personal, Amén. Así a nivel mundial. No vaya a Organizacional. creer, no vaya a creer usted que la Organización Mundial de la Salud, que No, no. cerró a Ténganle cuidado. más de 7,000 millones de personas por una gripa que todos los días mataban a la gente psicológicamente, más Sí, señor. que la realidad. Sí, señor.
Porque hay una estadística donde dice que hubo más muertos por otras enfermedades Sí, que por el mismo COVID. Que el por mismo COVID. ¿Y qué buscaban con eso? Pues enriquecer sí. a ciertos departamentos que benefician ciertos países, A los mismos Así departamentos es. de la salud. empobrecer más al pueblo para que de esa manera pues se presente el problema social y entonces tenga que aparecer alguien que dice que tiene la solución y en aras de eso se hará popular a través de sus propuestas. Y en medio de todo eso está la iglesia del Señor. Y si la iglesia del Señor se matricula con todo, terminaremos como ellos. Por eso hay que reaccionar en vida cristiana. Hay que reaccionar en fe. Hay que reaccionar en difusión del evangelio. Hay que reaccionar en convicciones cristianas. Hay que pensar que nuestra estadía no es aquí, sino en el cielo. Amén. Y Amén, por eso así. no debemos de estar tan preocupados por los 50,000 pesos que me van a regalar cada mes. Sí. Da tristeza, Sí, Eso sí, pero es así verdad Así es. Así es. que porque me van a regalar el semestre que no le regalaron. Que porque me van a condonar la deuda de la educación que no les condonaron. Debemos de no preocuparnos por esas cosas. Preocupémonos por el reino de Dios y su justicia. Amén. Los cristianos debemos de tener como punto de partida Dios y su doctrina. Amén. No dejarnos doctrinar, sino permitir que la doctrina de Dios se haga carne en nuestra vida y en consecuencia podamos estar preparados en todos los aspectos para enfrentar la agenda que se viene a nivel mundial. Así es. Porque que nos va a tocar parte, nos va a tocar parte. Importante. Nos va a tocar. Porque eso es lo que dice aquí. Sí, ahí está Sí. escrito. Antes de que el Señor venga, este fenómeno se va a dar. Sí. Pastor, hay algo que me llama la atención ahora que usted dice esto y es, hoy en día, y lo hablo en el pueblo cristiano, en el ambiente cristiano, una persona que quede embarazada de un hermano o un hogar que van a tener un bebé, eso es un escándalo. Ay, hermano, tan rápido. No, yo prefiero un perro. Yo prefiero un gato. No, y dentro de la iglesia. Sí, es que a eso voy, a eso voy. Es dentro de la iglesia. Y se lo digo porque mi esposa tiene 7 meses de embarazo y eso es como, o sea, a mí me llama, hay gente que le he contestado, pero ¿acaso tú lo vas a mantener? La extrañeza y la rareza, pues. Sí, o sea, No, es que- lo natural que es un embarazo, tener un hijo, se ha convertido en algo tan antinatural. Es No, que- yo prefiero un perro, un gato. Es que la Agenda 2030, a través de la ideología de género, del aborto, Así es. busca Así reducir es. la población mundial. Así es. ¿Ya? Entonces, un país donde más viejos hay y menos niños nacen, entonces va a ser más fácil de manipular a través de Así todas es. sus estrategias Así es. que el sistema está organizando. Es que es muy delicado lo que está viviendo la sociedad hoy. Claro. A alguien le puede parecer y criticar inclusive lo que estamos haciendo acá. Yo respeto. Pero lo que sí quiero que sepan es que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Amén. Y que los acontecimientos sociales, políticos, económicos y religiosos y científicos y de comercio y judiciales, porque está la globalización de la economía, la globalización del trabajo, la globalización del comercio, la globalización de la justicia, De la salud. todo va buscando una solución. Y esa solución no la tiene nadie. Entonces, alguien tendrá que llevar esa investidura. Se llama el anticristo. El hijo de perdición. El hijo de perdición. Amén. ¿Y por qué no se ha ubicado? Hombre, porque aquí todavía estamos diciendo que hay que vivir para Dios, Amén. que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, que hay que dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, que hay que vivir conforme al Evangelio. Libérese de todos los conceptos que le quieren vender en la universidad, Amén. en el colegio, en la calle, los políticos, y crea una verdad absoluta. La gente dice que no hay verdades absolutas. Sí hay Sí una la hay. verdad. Sí la hay. Jesús dijo, yo soy la verdad.
si tú puedes creer a Jesucristo esta mañana y vivir como dice el Evangelio, despreocúpate del futuro. Amén. Pero si no quieres vivir como dice el Evangelio, vaya preparándose, porque lo que viene no es nada agradable. Y los que amamos a Dios, cuando hablamos despreocupémonos del futuro, es porque tenemos claro que si fuese necesario ir al martirio, o ser perseguidos, o ser aborrecidos, no habrá problema. Ya Dios nos lo había advertido y tenemos claro una propuesta divina. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. El tiempo se nos fue, mis estimados. Así es. Amén, amén. Gloria Así a es. Dios. Pastor, antes hay un saludo de Mozambique. ¡Wow! Ay, El hermano amén. Samuel Ananías Simango está Wow. saludándonos desde Oiga, Mozambique. si asiste con Amén. el misionero David, le envío un abrazo muy fuerte. Barranquillero, a quien aprecio muchísimo. No, es que todos los misioneros son barranquilleros. pero Oiga, aquí los escucho y... No, pero Carlos Alberto del Valle está en Guinea, creo. Ah, sí. Alberto, Ah, pero sí. ese también es de la costa pacífica. Manuel Sí, Casia, claro, el hermano Manuel Casiani, barranquillero también. Sí, sí, la mayoría. El que enviaron para Israel. Sí, señor, Carlos Pérez. También costeño. Sí, señor. Algo tienen los costeños. Que Dios bendiga a los hermanos de la costa y los Amén. use el Señor Jesús en las misiones. Que nosotros tratamos de hacer algo por acá. ¡Nos vamos! Amén, hermano Mi Carlos. estimado Mauricio. No, quedamos muy claros de la manera como Mateo 24 nos está hablando a valorar lo que tenemos y a guardarlo para lo que Dios lo tiene establecido en la vida de cada uno. Mi estimado Armando. Pastor, realmente el comentario que voy a hacer, yo creo que a usted no le hace daño, pero uno le da ganas como de darle más molinillo a esto, ¿no? Que siga, que siga, que siga, porque esta clase de enseñanzas le abren los ojos a todos los que deseen aprender de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de su venida. Y seguramente algunos, ojalá que no, le podrían llamar a esta clase de enseñanzas contaminación o terror auditivo, porque hasta eso ha llegado. Pero qué bueno que esta clase de enseñanzas se lleven de esta clase con esta claridad que realmente nos ayuda a nosotros a realizar una vida cristiana como es. Y nos quitemos de nuestros labios la palabra vamos a prepararnos. Con 20 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio. Y entonces, ¿qué hicimos con 15 años? Y hasta ahora nos vamos a preparar. Y yo creo que deberíamos quitar ese léxico y saber de que 15 años ya tengo ya las bases fundamentales para... Un día es suficiente para que la persona no se vaya a preparar, sino que esté preparado. Preparado. Amén. preparado. Amén, Si usted gloria a acaba Dios. de creer hoy al Evangelio Amén. con todo su corazón, Ahí es. más allá de que carezca de conocimientos, su fe debe estar intacta en las promesas de Dios Amén. y dispuesto a pagar el precio como cristiano. Eso Amén. es lo que estamos Amén. llamados. Eso es lo que Pablo dice, que la razón por la cual se predica el Evangelio es porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Concupiscencias. que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay Amén. gente que no quiere sufrir la sana doctrina, pero los verdaderos cristianos estamos llamados a sufrirla, a pagar el precio. Amén. ¿Qué va a ser qué? Ser aborrecidos, ser perseguidos, ser entregados, entregados. inclusive ir a la muerte. Ir a la muerte, sí, así es. Nos vamos a ir.